Cordiales saludos. En el marco de la Feria Internacional del Libro, FILBEM 2021, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a través de la editorial Hormiguero, se hace presente de manera física y digital. Soy la doctora María Alcira González Rivas y les voy a hablar sobre la elaboración de artículos científicos. El Fondo Editorial Hormiguero fue creado el 23 de abril del 2012 para prestar servicios de corrección, edición, diagramación y diseño de todos los autores e investigadores de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos un lema en la editorial que es un sueño, una estrategia, un libro. ¿Por qué hablar de elaboración de artículos científicos? ¿Por qué científico? Científico porque son artículos que van a ser validados de alguna manera porque son arbitrados. Por eso también pueden escuchar que son artículos susceptibles a ser arbitrados o artículos arbitrables. A continuación voy a mostrar una serie de tips que se recomiendan cuando se elabora un artículo científico. Se tiene así pues que se selecciona una temática conocida y que sea de objeto de interés. Mientras más se pueda aportar, muchísimo mejor será el resultado. No necesariamente se debe escribir de modo anecdótico ni de abusar de citas textuales. Se deben organizar las ideas y escoger su funcionalidad, es decir, informar, comparar, contrastar, reforzar, ejemplificar. Nunca pierda de vista lo siguiente: el para qué, el por qué, a quién y el qué. La redacción de artículos científicos está entrelazado con el acto de investigar. Mientras más clara se tenga la idea como objeto de estudio a publicar, será desarrollado con éxito dicho artículo científico. En el caso de la editorial Hormiguero de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el objeto de estudio se centra en las ciencias y artes militares, tributando a nuestra defensa y desarrollo integral de la nación. Continuando entonces con estos tips, se tiene que se identifica la revista arbitrada que mejor se ajuste a la temática desarrollada. Se recomienda leer la línea editorial, las áreas de interés y los tipos de artículos que allí se reciben. Se debe revisar de modo cuidadoso las indicaciones de los editores de la revista en cuanto a las normas para su publicación. Se toma preferiblemente del manual las normas también para citar y para realizar, organizar formalmente el contenido de dicho artículo científico. Esta es una manera de hacerse conocer el investigador en su trayectoria y preferiblemente aparecer en listas de bases de datos de consulta mundial. Continuando así con el taller de elaboración de artículos científicos, se tiene entonces que comenzar a escribir. Es importante, antes de comenzar, de cerciorarse que se ha revisado la información suficiente acerca del tema, de lo sustantivo, de la idea que queremos desarrollar o que venimos desarrollando como investigación. Y se deben escoger autores e investigadores de prestigio, de reconocida valía académica, porque son especialistas, expertos en lo sustantivo de la investigación. Continuando entonces con nuestro taller de elaboración de artículos científicos, los pasos a seguir cuando voy a comenzar a escribir dicho artículo son los siguientes. Se realiza una selección de aquellos autores y referencias, un arqueo previo teórico de autores, de teóricos pertinentes que apuntalen a la investigación. Se elabora un plan de trabajo, se revisa y se relaciona el arqueo de fuentes seleccionadas con cada parte del plan de trabajo realizado, se escribe un primer borrador y se revisa. Se deja descansar este primer borrador y luego se retoma su lectura y se hacen los ajustes pertinentes luego de esta lectura. Se entrega un primer borrador a alguien de su confianza o colega para su revisión, su evaluación crítica. Se incorporan las observaciones pertinentes realizadas.
Se revisa la redacción y los signos de puntuación que debe estar escrito dicho artículo de forma clara, concisa y precisa. Se examina cuidadosamente cada parte del artículo de investigación. Todo artículo de investigación debe tener 3 atributos que son cuidadosamente, vamos a decir, evaluados por esos árbitros. Recuerden que les comenté que son artículos arbitrables, que son la lógica, la coherencia y la metódica. Continuando con estos pasos, entonces seguimos en que se debe revisar y ajustar aquellos aspectos también metodológicos como citas textuales de fuentes secundarias, entre otros aspectos de interés. Se debe leer cuidadosamente y cuidar que se cumpla con cada una de las normas de publicación que tiene la editorial en las cuales ustedes seleccionaron para publicar su artículo y los cuales lo van a remitir. Se envía dicho artículo y en el caso de escribir en nuestra editorial Hormiguero, ente adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, le recomiendo o le recomendamos que cite algún trabajo dado a conocer en cualquiera de nuestras revistas arbitradas, las cuales son Columnata, Scienciarum y La Flechera. Y ahora se preguntarán, ¿cuáles son las partes de dicho artículo científico? Todo artículo científico debe tener las siguientes partes, cuidando siempre las normas de la editorial en las cuales ustedes van a publicar. Y estas son título del trabajo, resumen, abstract. Dicho resumen y abstract tiene que ser entre 200 y 300 palabras y deben también al final colocar lo que son las palabras clave, que son los que le dan el indicador cuando uno hace un análisis referencial o bibliométrico que emerge en nuestra base de datos, que es, como les expliqué, de ranking mundial, y surja el artículo que ustedes acaban de publicar. Luego tenemos, por eso la importancia de las palabras clave. Luego tenemos la introducción, que va a ser una breve reseña del tema con el objetivo del artículo que ustedes quieren publicar. Debe tener por lo menos una frase de lo que significó cómo lo hicieron, la metodología, y al final una breve estructura que conforma el trabajo, ¿ok? Con una gran conclusión, y con esto termina la introducción. Luego viene el desarrollo del artículo con sus líneas discursivas, argumentativas, validadas, con citas de autores, los referentes teóricos que ustedes utilicen aquí, que le dan esa validez teórica al artículo científico. Por último, las consideraciones finales, que son las grandes conclusiones a las cuales ustedes llegaron, que también pueden culminar con unas recomendaciones. Y al final, las referencias consultadas, que van a ser las fuentes bibliográficas y las fuentes electrónicas. Con esto finalizo este taller de elaboración de artículos científicos de la editorial Hormiguero, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, forjando generaciones vencedoras. Soy la doctora María Elcira González Rivas.